Bueno, bien, entonces, estamos viendo que necesitamos la lengua, ¿sí?, para muchas cosas. ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde se mete la lengua? ¿Dónde la tenemos? ¿En los pies? ¿En el corazón? ¿En el estómago? ¿Dónde se mete la lengua? La lengua está en el cerebro, pero el cerebro es muy grande y tiene muchísimas cosas, muchos cables, es como muchas conexiones, ¿sí? Entonces tenemos una parte del cerebro que se ha especializado. Hay muchos debates aquí sobre si es un nódulo central, si es un sistema, ¿qué pasa? Bueno, hay muchas discusiones que no vamos a ver nosotros realmente, pero hay unas áreas en la parte izquierda del cerebro, aquí unos circulitos así, que se llama la circunvolución perisilvana izquierda, bla, 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 y ahí hay también unas áreas que se llaman de Benrick y de Broca, y ahí hay muchos estudios de problemas que tienes tú cuando se te rompe, se te estropea, tienes un accidente y eso no te funciona. ¿Qué pierdes? ¿Qué capacidad pierdes? ¿La de entender? ¿La de producir? Depende de las áreas, sí, pero ahí se ha estudiado ya bastante y se ha visto, por ejemplo, que el proceso de identificar sonidos y letras y palabras, de identificar, de percibir, de comprender, está en un área. Y el proceso de producir frases, de crear cadenas y de entender si esas cadenas están bien o están mal, de si tienen errores, si tienen fallos, de si son correctas gramaticalmente o no, están en otra. Eso nos lleva a pensar, a los que pensamos estas cosas, que hay un acceso a la lengua no directamente gramatical, sino intuitivo o pragmático. Vamos a ver, todos sabemos porque sabemos. ¿Quieres decir algo? Hay casos donde una persona pierde una parte de su mente de izquierda y la derecha puede recuperar. Sí, bueno, el cerebro es muy plástico y hay muchas posibilidades y hay muchas cosas que se pueden hacer. No todo, hay gente que pierde por un accidente y ya nunca va a poder decir palabras aunque las entiende y las ve y las identifica. Pierde la capacidad de producir, hay muchas afasias, hay muchas enfermedades diferentes y no se pueden recuperar. Sería fantástico poder recuperarlas, ¿no? Pero hay cosas que sí. Y a veces hay cosas que no se han perdido lo que tú pensabas, sino que se ha perdido otra cosa que te impide hacer lo que tú pensabas que habías perdido. Pero lo que has perdido no es directamente eso, ¿sí? Esto no lo vamos a estudiar, pero hay un libro que a mí me encanta, que te doy la bibliografía si quieres, El lenguaje, procesamiento y trastornos, ¿sí? Bueno, está en la bibliografía, ¿sí?, de Kaplan, que explica estas cosas muy bien, ¿sí? ¿Dónde estaba? En las áreas del cerebro donde está la lengua, y no sé por qué os estaba diciendo esto. ¿Alguien Así que hay un acceso a la lengua no directamente gramatical. Para entender cosas todos tenemos un conocimiento del mundo. Y sabemos que si yo digo perro, muerde, niño, sabemos qué ha pasado sin hacer un análisis de la frase sintácticamente. Perro, muerde, niño, ¿quién muerde normalmente? ¿Los niños o los perros? Los perros, ¿sí? Entonces ya sabemos que es el sujeto por conocimiento del mundo, por algo que tenemos en la cabeza cultural o directamente que viene ya con nosotros, ¿sí? Entonces, hay muchas veces que tú estás analizando la lengua y solo la estás analizando a nivel pragmático o a nivel de significados. Ahora bien, para producir lengua probablemente sí que necesites hacer un análisis en tu cerebro de lo que quieres decir y organizar la información, aunque no siempre sale perfecta, hay malentendidos. Hay muchas veces que lo que dices no es lo que querías decir. Cuidado con la frase, lo que dices no es lo que querías decir, nos lleva a pensar que la lengua es independiente del pensamiento. Porque tú querías decir algo y has dicho otra cosa. Y a veces no puedes decir lo que quieres decir porque no encuentras las palabras. Por lo tanto, lo tienes en la cabeza y no lo tienes en la lengua, ¿ya? Pero sí lo tienes en el sistema que te va a hacer que luego lo intentes decir. Pero son procesos independientes, ¿sí? Bueno, pues entonces ese análisis pragmático de la lengua nos lleva a cosas, vamos a ver, a cosas como, quiero poneros un ejemplo. La frase, ¿no está? Ah, bueno, pues os la digo yo. Tiene que estar. ¿Dónde estará? ¿Esto funciona para ir para atrás?
Sí, vamos a ver. Ah, aquí está. No recuerdo mi abuela, los ojos, qué color. ¿Podéis terminar esta frase? Falta un verbo. Escribir. Un momento, pensadlo. No recuerdo mi abuela, los ojos, qué color. Escribe un verbo. No recuerdo mi abuela, los ojos, qué color. Opciones de terminar esta frase, ¿tú has dicho? No recuerdo mi abuela, los ojos, qué color eran. Otra opción. Sean, son. Estáis con el mismo verbo. Tú estás en presente. No recuerdo mi abuela, los ojos, qué color son. Tenían. El verbo tener. ¿Más? ¿Habéis escrito más cosas? Bueno, ¿habéis hablado de los ojos? Al decir tenían son los ojos, sean, son, eran, son los ojos, ¿sí? Pero podemos hablar en singular y decir, no me acuerdo mi abuela, los ojos, qué color tenía. Ahora ya no estamos hablando de los ojos, estamos hablando de mi abuela, ¿no? ¿Sí? Da igual si terminamos con los ojos o terminamos con mi abuela. Tú estás hablando de lo mismo, aunque utilices una forma o utilices otra. ¿De qué estás hablando? ¿De los ojos, del color de tu abuela? No de tu abuela. Sí, pero del color de sus ojos. Sí, no de si tu abuela tiene o no tiene ojos, sino de qué color tiene los ojos. ¿Sí? Y sin embargo, fijaros, si tú hablas de los ojos son el sujeto. ¿Sí? ¿De qué color son los ojos? Los ojos son azules, es el sujeto. Si tú hablas de la abuela es el sujeto. ¿De qué color tiene mi abuela los ojos? Ahora los ojos son del objeto. ¿Sí? Puedes pasar de sujeto a objeto, puedes pasar del verbo tenía a tenían. Y sin embargo tú entiendes lo que hay ahí en esta frase, que no tiene gramática, que no tiene sintaxis. Aquí dices, no recuerdo, mi abuela, los ojos, ¿qué color tendría? ¿O qué color tendrían? ¿Hay ahí una sintaxis? ¿Necesitas tú hacer un análisis sintáctico y ver quién es el sujeto, quién es el objeto para entender el significado de la frase? Ni siquiera lo necesitas, porque sea sujeto o sea objeto, sea ojos o sea abuela, tú vas a captar el sentido de la frase igualmente, o sea que te da igual. Pero tú captas el sentido igual que si yo te digo perro muerde niño. Lo captas igual, ¿sí? O balón rompe cristal. Balón rompe cristal, porque hay una visión. Otra cosa es que tú puedas darle la vuelta, hacer oraciones pasivas, decir el niño fue mordido por el perro. Ahora tienes que entender que fue mordido, porque si no, no sabes quién es el sujeto y quién es el objeto. Podemos crear estructuras sintácticas y gramaticales, pero podemos crear estructuras donde no hay sintaxis y gramática. Y cuando hablamos muchas veces, y aquí tenéis otro tema de hablar con vuestros amigos y vuestros colegas, cuando hablamos muchas veces, hablamos sin crear realmente buenas o bien formadas estructuras sintácticas. A veces hablamos diciendo trozos de cosas, porque el discurso se hace por interacción. Interacción. Yo no lo digo todo, yo digo algo, yo digo un trozo, yo digo un poquito, y tú captas, y entonces yo veo si digo más o no digo más, o tú dices algo más. Y juntos vamos construyendo un sentido y un contexto y un significado. Es una cosa entre todos. No siempre estamos haciendo frases de libro, frases de hablar directamente a un grupo para que nos entienda. Entonces, la lengua funciona de formas diferentes, ¿sí? Hay muchos accesos y muchas posibilidades. Vamos a trabajar un poco cómo funciona la lengua, ¿sí? Cómo se organiza y cómo se puede entender su sentido. Bien, os he dicho que tenemos un acceso pragmático a la lengua. Bien, tenemos muchas más cosas, que el acceso pragmático a la lengua es la posibilidad de entender las intenciones, más allá del mensaje directamente escrito, ¿sí? Os voy a poner un ejemplo que es interesante para entender que hablar, comunicarse, no es responder a un enunciado. Vamos a ver, responder a una pregunta, a una persona, ¿cómo te llamas?, no es responder al enunciado, ¿cómo te llamas? Un enunciado que está claro, que es fácil y que solo tiene una respuesta.
Parece de libros de lengua, ¿sí? La lengua es mucho más compleja que eso. Responder a un enunciado no es responder a una pregunta, no es solo responder a un enunciado, es responder a una persona. Una persona. No eso que dice ahí, ¿cómo te llamas? ¿Tienes calor? ¿Estás bien? Fijaros que la frase ya empieza a tener muchos sentidos. ¿Cómo te llamas? Probablemente solo tiene un sentido, ¿no? Aunque si tú eres de chino o eres de Hong Kong, normalmente empiezas a contestarme con diferentes respuestas, porque los chinos se cambian el nombre cuando vienen a Europa y en Hong Kong tienen un nombre chino y un nombre inglés. Y la pregunta de dónde eres a veces no es tan clara porque los estudiantes americanos no saben si contestarme dónde nacieron, dónde vive su familia, dónde han vivido toda la vida, o dónde están viviendo ahora, dónde están estudiando, dónde están trabajando. Hay que aclararla. Entonces, estamos con preguntas fáciles, sin embargo tenemos ahí unas posibilidades grandes. Necesitamos saber la intención para poder responder. No es responder a un enunciado, es responder a una persona. Ejemplo. Escuchar esta frase. Yo me voy a la estación del tren y hablo con el hombre que trabaja allí vendiendo las entradas de tren, ¿sí? Y le digo, por favor, ¿dónde para el tren que va a Barcelona? ¿Dónde para el tren que va a Barcelona? ¿Dónde para el tren que va a Barcelona? ¿Qué estoy preguntando? Platform 4, Platform 5, el andén, en español es el andén, el lugar, la vía del tren. Hay 5, 6, 7, ¿no? Si la estación es muy grande. Y él me dice, ¿cuál es la respuesta de examen ante la pregunta ¿dónde para el tren que va a Barcelona? Pues tú tienes una respuesta y si la aciertas tienes 3 puntos y si no la aciertas tienes mal el examen, ¿sí o no? Hay una respuesta matemática que te dicen en el andén 4, platform 4. Ok, ¿esa es una buena respuesta? No. Fíjate lo que dice este hombre. Dice, hay uno a las 12 en el andén 4, pero hay otro directo a la 1:30 en el andén 5. ¿Cuánta información me ha dado este señor? En un examen necesito una respuesta. Andén 4. Este señor me ha dicho, hay uno a las 12, primera información, en el andén 4, segunda información, pero hay otro, otra información. Directo, otra información. A la 1:30, en el andén 5, me ha dado 6 respuestas. ¿Por qué me da 6 respuestas? ¿Es que tiene miedo de suspender el examen y por eso marca todo? No marca una respuesta, marca 6 cosas, que listo, si marcas 6 cosas vas a acertar, ¿sí o no? Hay más opciones de acertar si marcas 6 que si solo tienes una oportunidad. Porque este señor está siendo colaborativo. Hay gente que no es colaborativa, gente que no ayuda, gente que no quiere responder preguntas, gente que miente, gente que oculta información. No, pero este señor me ha dado información pensando en mí. Yo le he dicho dónde para el tren que va a Barcelona y él me despliega toda la información que yo puedo necesitar. Porque él está pensando en mí, no en una pregunta técnica de examen gramatical o de vocabulario, ¿sí? Está ayudándome. Entonces, eso es la lengua, pensar en los demás y comunicarse con los demás. ¿Qué pasa si yo quiero ir a Barcelona? ¿Qué tren voy a comprar? Depende del horario, pero ahora tienes 2 opciones. Vale, pero ¿tú cuál comprarías para ir a Barcelona? ¿El directo o el que para por todos los pueblos? Pues el de las 12:30, ¿no? Que es en el andén 5. ¿Qué pasa si yo no quiero ir a Barcelona, pero voy a un pueblo que está en el camino entre Granada y Barcelona? Voy al andén 4 a las 12. ¿Y qué pasa si yo no quiero ir a Barcelona ni a ningún pueblo? Yo lo que quiero es ir a buscar a mi amiga que viene en el tren que luego va a Barcelona. No compro ningún billete y me voy a las 12 al andén 4 porque ahí va a parar un tren, mi amiga va a bajar y el tren se va. Hay muchas opciones, muchas posibilidades, ¿sí? Veremos también en otra lección, veremos diferentes teorías de la comunicación. Diferentes teorías que hay sobre la comunicación. Hay una teoría básica de la comunicación que habla, no sé si lo habéis oído alguna vez, de que tenemos un emisor y un receptor. ¿Conocéis estos términos?
Emisor, el que emite, el que da, el que habla, y receptor, el que recibe, el que escucha. ¿Sí? Yo te digo, hola, ¿cómo te llamas? Denis. Denis. Yo soy el emisor y él es el receptor. Pero luego él ha dicho Denis, él es el emisor y yo soy el receptor. ¿Sí? Bien, entonces esa teoría de la comunicación habla de que hay un emisor, un receptor, un mensaje, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Un canal, que aquí es el aire, un canal, o el teléfono. ¿Sí? Hay un código que te permite, aquí es el español, formar la palabra, what's your name, cómo te llamas, ¿ya? Y ¿Eso es el código? el código es la lengua con la que tú generas, ¿sí? Los mensajes. Hay una referencia a nombres, a personas, ¿sí? Hay una serie de elementos que están ahí implícitos cuando la gente habla. Bien, esta teoría de la comunicación viene de 1949, de un libro de matemáticas, Mathematical Theory for Communication, o no sé, de dos señores que se llamaban Weber y Shannon y Weber, y es una teoría de la información. Una teoría de la información empleada para máquinas, viene de máquinas. En esos momentos estaban empezando a funcionar las máquinas y a tener que comunicarse las máquinas entre sí. Las máquinas no como ahora queremos hablar con Siri y que nos diga qué tiempo va a hacer mañana, no, sino directamente emitir un mensaje, emitir una serie de bits de información o de cosas y que lleguen al otro lado y se capten, ¿sí? Pero de ahí salió un grupo de gente, lingüistas, que crearon la teoría de la información, la teoría de la comunicación, que durante muchos años ha sido importante y la vamos a estudiar, pero vamos a estudiar otros modelos diferentes, porque ahí no está considerado más que el hecho de transmitir información. Transmitir información, que es lo que hacen las máquinas entre sí. Nosotros somos humanos, es decir, hay unas complejidades muchísimo más difíciles y ese esquema es muy limitado. Nosotros somos humanos, es decir, tenemos intenciones, decimos las cosas sin decirlas, queremos decir otras cosas de las que decimos. El código a veces no es compartido o no hay colaboración en la decodificación. No hay colaboración o el contexto no ayuda a entender lo que está pasando. O los contextos pueden ser diferentes en las personas que están hablando. Aquí tenemos un contexto claro, ¿cómo te llamas? Me llamo Denis, que es fácilmente interpretable. Pero en la vida hay muchas situaciones donde tú no sabes qué está pasando. ¿No os habéis encontrado nunca fuera de la discoteca hablando con un pesado que lo has conocido dentro y te ha invitado a una cerveza y que lo tienes aquí ahora en la calle y no sabes de qué te habla, no sabes qué quiere, no sabes qué está pasando? La gente a veces no es clara, los códigos, las situaciones, los mensajes. Entonces, eso de la teoría de la información, necesitamos darle globalmente, darnos cuenta de que en principio hay interacción, algo que no consideraba esa teoría, hay interacción, hay respuesta. ¿Sí? Luego todo el código y todo el sistema hay que ampliarlo. Entonces vamos a ver las intenciones también. Y entonces llegamos a una nueva teoría de la comunicación que es la pragmática. La pragmática habla de las intenciones, de por qué dices las cosas, cómo las dices o cómo no las dices. Y cómo dices cosas sin decirlas. Y entonces vamos a estudiar las máximas de la pragmática. Vamos a ver un poco cómo las cosas se entienden y no están dichas directamente. Porque eso nos pasa, ¿no? No hablamos como un libro claro siempre, ¿verdad que no? Sin embargo, nos entendemos, ¿sí? Sobre esa teoría pragmática de la comunicación hay otras teorías posteriores que llegan, pues no sé, y en los años 60 un señor que se llamaba McLuhan decía algo así como que el medio es el mensaje. El medio es el mensaje, el canal es el mensaje. ¿Por qué? Porque estaba saliéndose de la teoría primera de la comunicación entre máquinas, meramente informativa, de informática, a los medios de comunicación social, la televisión, la radio. Y ahí ya él decía que depende de en qué medio estés hablando para que tu mensaje quede distorsionado y sea interpretado de formas diferentes por el público al que tú lo vas a destinar, o depende de qué medio sea, el público ya sabe de qué habla ese medio, cómo habla ese medio y va a interpretar los mensajes de forma diferente. Ahí hay que meter cosas como la autopercepción que uno tiene de sí mismo, la autoimagen que tú quieres dar. Tú no hablas igual en unas situaciones que en otras situaciones.
porque tienes que dar una imagen diferente en tu casa, con tus amigos, ante el jefe, en contextos complicados, ante las cámaras de televisión. Entonces las cosas se dicen diferentes porque tú quieres crear un sentido más allá de las palabras. Y la imagen que tiene el oyente también, su propia imagen, su propia autoimagen. Todo esto hace que la teoría de la comunicación básica, de transmitir información, llegue a puntos donde ahora mismo tenemos cosas como Internet, algo que McLuhan no sabía, ¿no? Como las redes sociales, ¿sí? Y que se complica mucho lo que está pasando cuando la gente se comunica y de qué forma se comunica. Entonces vamos a analizar un poco las diferentes teorías de la comunicación para ver hasta dónde se ha llegado. En los años 60 hubo otra revolución que a los profes de lengua nos viene muy bien, porque se pasó de un análisis filosófico que decía si las cosas eran correctas o incorrectas, ¿sí? Se pasó con la teoría generativista de la lengua a un análisis de si las cosas son gramaticales o agramaticales, si se han hecho de acuerdo a unas normas o no adecuadas, ¿sí? Y si son aceptables o no son aceptables socialmente las formas de hablar que tú tienes. Y eso imprime una presión social muy importante a la hora de hablar. A la hora de hablar, vosotros sabéis que intentamos hacer siempre frases gramaticales, correctas. Cuando tú haces un error te da vergüenza. O cuando te sale algo mal, te autocorriges, ¿sí o no? ¿Por qué nos autocorregimos? ¿Qué más da si ya te han entendido? Si tú te has olvidado la preposición que tiene que poner esta frase y la has dicho sin la preposición, probablemente te han entendido, pero tú automáticamente la repites poniendo la preposición, ¿sí o no? Eso sale solo, ¿ya? Porque hay una gran presión de que hagas frases gramaticales y de que sean aceptables. Y eso ayuda a aprender las lenguas también. Bueno, y es una forma de cómo funcionan las lenguas.